En este video voy a contarles por qué dejé el sindicato. No me malinterpreten, hay cosas muy buenas del sindicato y hay cosas terribles también. En este video voy a hablar un poco de ambas porque, bueno, he estado en el sindicato y también fuera de él. Y al final les diré la verdadera razón por la que me fui. Me uní al sindicato en 1997 y literalmente tengo casi 25 años de experiencia en él. Ahora, cuando digo 25 años de experiencia, me refiero a 25 años acreditados. Entonces, lo que más me gusta del sindicato es, en primer lugar, el seguro. En cada empresa en la que trabajé estando en el sindicato, tu seguro está cubierto. Es parte de tu paquete, es parte de tus beneficios. Así que el plan de seguro es fenomenal. Y no es solo para mí, es para toda mi familia. Es decir, si me casara con una mujer que tuviera 25 hijos, ¿saben qué? Todos están cubiertos y no me cuesta más. Realmente, tampoco le cuesta más al contratista. La empresa para la que trabajo es parte del paquete sindical. Integran a todos como un grupo. Así que el seguro que tiene el sindicato, de verdad, es un buen seguro. Es fenomenal. Es bueno tenerlo y siempre lo aprovecho al máximo, ya sea para citas médicas, estancias hospitalarias, lo que sea, incluso las recetas. Tienen un buen seguro, pero recuerda, son parte de un plan nacional o incluso regional para conseguirte la mejor oferta posible. Y tengo que decirte, su plan de seguro es fenomenal. Cuando digo que amo al sindicato, permíteme volver a decir esto. Amo al sindicato desde la perspectiva de un empleado, es decir, si eres empleado, entrar al sindicato es increíble. Si nunca vas a abrir tu propia empresa, qué bien por ti. Una vez que abras tu propia empresa, sal del sindicato. Y más adelante te contaré más sobre eso. Pero desde el punto de vista de un empleado, el sindicato es algo grandioso. Así que hablé sobre el seguro. Ahora, lo otro es la capacitación. Me refiero a que literalmente tienen centros de capacitación por todo Estados Unidos, Canadá, Australia. Ni siquiera estoy seguro de dónde están todos ahora. Pero hay tantos centros de capacitación que es una manera excelente de entrenar a plomeros a nivel mundial. Y una vez al año, en el programa de formación de instructores, traen a los mejores aprendices de todo el mundo, 6 en cada categoría, y compiten en competencias para medirse contra otros aprendices de todo el mundo. De verdad que es algo genial. Eso me lleva a otra cosa que amo del sindicato, la historia, el origen del sindicato, por qué se creó, por qué creció como lo hizo. Hay tantas cosas buenas del sindicato que, como empleado, vaya que me encantaba. Pensaba que traer gente al sindicato, que yo entrara al sindicato, era algo fenomenal. Y siempre estuve muy orgulloso de eso y de ser parte de una hermandad y de un grupo de plomeros, ajustadores de tuberías, soldadores y técnicos de HVAC, que sabes que este es un buen grupo y se enorgullecen de su trabajo. Ahora, hay cosas que sucedieron en el camino que me hacen mirar atrás y cuestionar muchas cosas. Desde la perspectiva de un empleado, el sindicato es beneficioso. Un plus es el plan de jubilación. Conozco plomeros con los que he trabajado y otros con los que crecí, que seguirán en la profesión hasta los 90 años por no tener un plan de retiro. Hay plomeros de 70 años que aún están en activo, girando la llave cada día, y eso es parte de su trato. Comprenden que ser plomero es así. No ahorraron dinero, no tenían un plan de retiro, no contaban con una pensión, no invirtieron en su futuro, así que van a seguir trabajando. Eso es una de las mejores cosas del sindicato. Al menos tienen un plan de retiro, eso siempre asegura que al jubilarte estés cubierto. Hay dinero para apoyarte. Si el sindicato invirtiera en crecimiento, su expansión garantizaría que eso perdure. Pero de todos modos, el plan de retiro es un gran beneficio. Y como empleado, incluso como empleador, vaya que es ventajoso. Así que como empleador, al convertirme en contratista, quería ser parte del sindicato por 2 grandes razones. Primero, quería asegurarme de estar haciendo lo mejor para mis empleados. Recuerden, como dije hace un momento, creo que para los empleados el sindicato es algo muy bueno. Pienso que para los empleadores no es nada bueno. Y les explicaré más sobre eso. Pero traer gente al sindicato cuando puedes hablarles del seguro, la pensión, la capacitación, realmente es para mí. Eso debería ser la excelencia. Así que cuando me convertí en contratista, fui y hablé con mi sindicato local sobre las cosas que quería hacer. Pensé, ¿saben qué? Si voy a contratar gente,
quiero poder ponerlos en la mejor situación posible. Quiero asegurarme de que reciban buena capacitación. Quiero asegurarme de que tengan un buen seguro. Quiero asegurarme de que tengan una manera de jubilarse para que no tengan que trabajar todos los días por el resto de su vida. Por eso me convertí en un contratista sindicalizado. Al principio pensé que era genial. Otra razón de su genialidad es que el sindicato funciona como bolsa de trabajo. Como contratista general, debería poder llamar y pedir, oye, necesito 4 plomeros certificados para la próxima semana o mañana, según se requiera. Pero ahora vemos los problemas. La razón principal de mi odio al sindicato es que, aunque antes mencioné que me encanta desde la perspectiva del empleado, y eso es cierto, si iba a pasar mi vida con mis herramientas o sin ellas. Como superintendente, capataz o cualquier puesto en el sindicato, era un buen lugar para un empleado. Pero al convertirme en empleador, la perspectiva cambió, y te diré por qué. Recuerda que me uní al sindicato por la bolsa de trabajo. Sin embargo, no entrenan para el servicio, así que no podrían proveerme de mano de obra calificada como un plomero. Si los lamase, probablemente se reirían. Dicen, pues contrata uno. No tenemos ninguno. No tenemos a nadie que pueda hacer lo que necesitas. Eso realmente me duele como contratista, especialmente porque soy del sindicato y de ahí es de donde se supone que debo obtener mi mano de obra. Cuando contraté plomeros externos, no me malinterpretes, los afiliaban, les cobraban dinero. Pero el problema es que tenía que pagarles según la tarifa local. Y eso no te deja margen para incentivar a los empleados. Es decir, cuando tienes empleados que son realmente buenos, ya les estás pagando tanto. E incluso a los malos les pagas tanto que es difícil darles bonos. Es complicado darles comisiones por trabajos, ventas y cosas por el estilo. Y eso realmente perjudica a un dueño contratista, especialmente a un propietario de empresa de servicios residenciales que compite con otras empresas en eso. De hecho, la mayoría de su salario se basa en incentivos. Y mientras más vendan, más ganan y mejor para el plomero. Lo entiendo, es una excelente idea, pero cuando estás en el sindicato es difícil hacer eso. No está integrado en su sistema y la mayoría de los plomeros de talleres abiertos no entienden eso. Piensan, pues, ¿por qué querría yo unirme al sindicato? El sindicato solo quiere que les pague tanto al mes para ser miembro. Por suerte para mí, cuando entré al sindicato en el 97, lo vi. Vi cuánto más estaba pagando el sindicato. Pero recuerda, yo trabajaba en comercial, construcción, no en servicios residenciales. Así que hay una gran diferencia ahí. Pero una vez que entré al sindicato vi que podía trabajar en comercial, en industrial, en cosas así. Era realmente bueno en eso. Ascendí en el rango, aprendí más, me eduqué más y eso realmente me ayudó a subir de nivel. Me convertí en capataz, en superintendente, llegué a ser director de operaciones. Puedes ascender y asumir más responsabilidades y ganar más dinero por hacerlo. Pero ahora que he iniciado mi propia empresa, la perspectiva es un poco distinta. Como empresa emergente, pagaba al sindicato alrededor de 2 millones de pesos al año por estos empleados que realmente no me proporcionaban. Yo los traía, pero para pagar su seguro, sus prestaciones, su retiro, para pagar todo. Y no solo eso, lo que costaba estar en el sindicato, y entraré en más detalles en un momento, pero no recibía nada a cambio. Así que mi mayor problema con el sindicato era, en primer lugar, que no podían ayudarme con la mano de obra. Es decir, cuando necesitaba plomeros, no podían ayudarme. Tenía que buscar trabajadores. Así que literalmente estaba pagando al sindicato para poder salir y reclutar por ellos. Y recuerden, chicos, cuando me inscribí, literalmente hablé con el sindicato y dije, oigan, voy a hacer una empresa de servicios residenciales. Seguían diciendo, pues estamos construyendo un centro de capacitación, vamos a empezar la formación ahí, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto. Todavía no lo han hecho y eso fue hace 5 años. Así que asegúrate, si eres contratista o si quieres ser contratista algún día, de entender en qué te estás metiendo. Porque cuando la gente te dice que va a hacer algo, no siempre lo hace. Lo peor es que cada vez que llevaba aprendices, iba a reclutar y los mandaba a hablar con el centro de formación de aprendices. Volvían y me decían, oye Roger, hablamos allá abajo. Y el sindicato dice que no hacen servicio residencial. Es como, muchachos, miren, yo soy un contratista sindicalizado. Nosotros sí lo hacemos. Pero literalmente allá abajo les decían a los aprendices, nosotros no hacemos eso porque están canalizando a los aprendices hacia donde ellos quieren, hacia los grandes contratistas. Entiendo, no tengo problema con eso, pero házmelo saber desde el principio.
Y era realmente gracioso porque fui parte del sindicato durante 5 años como contratista. Puedes ir a la MSA, a la MSCA, puedes ir al local 100 y verás que nunca mostraron que yo era miembro. Nunca mostraron a mi empresa como parte del sindicato. Ahora, les pagué mucho dinero para ser parte de ello, así que sé que lo fui. Simplemente no recibí ningún reconocimiento por ello. Y al final creo que todo se redujo a que me cansé de la gente deshonesta. Mira, hablo bien de mi sindicato porque creo que en esencia es bueno. Creo que tienen algunas malas manzanas ahí. Quiero decir, creo que tienen algunos huevos podridos de verdad y eso hace que todo el sindicato se vea mal. Porque si miras un sindicato que en los últimos 20 años realmente no ha crecido mucho, tienes que preguntarte por qué no ha crecido. Digo, estoy aquí en el área de Dallas y estoy intentando reclutar plomeros para poder tener gente que trabaje para mí. Uno pensaría que un sindicato aquí en el área de Dallas podría reclutar gente y llenar los puestos, pero de todos modos, me cansé de que la gente fuera deshonesta conmigo al respecto. Oh, sí, estamos trabajando en eso. Ah, sí, vamos a mejorar eso. Ah, sí, estamos en eso. Estamos haciendo esto. Estamos haciendo esto. Al final del día, realmente no hicieron mucho. No me malinterpretes. No estoy diciendo que mi sindicato no haya hecho nada por mí. Simplemente no cumplieron lo que prometieron. Y luego descubrí que había sido vetado por mi propio sindicato. Recuerda, este es el mismo sindicato que quería que me inscribiera, que fuera miembro de los contratistas. Y hombre, íbamos a ayudarte y a hacer esto y aquello y a hacerlo genial y te iba a encantar. Hombre, y cuando me enteré de que me habían vetado por dirigir trabajos rentables, hombre, fue como de verdad esto es lo que recibo. Y luego cuando empecé a revisar, no aparecía en su lista. No me tenían registrado como parte de la MSA. No me tenían registrado en ninguna parte con ninguna de las empresas. Pero todos los meses se quedan con mi dinero. De hecho, me llaman para decirme, oye, tienes un día de retraso, así que entrega tu dinero. Pero realmente no hicieron nada por mí. Así que tengo que decirte, la razón por la que dejé el sindicato es que quería crecer. Si eres un plomero y quieres expandir un negocio, no te hagas plomero sindicalizado, a menos que vayas a ser un plomero comercial de gran envergadura. Ahora, estoy seguro de que hay algunos sindicatos de plomería en Estados Unidos que realmente ofrecen servicios y capacitan en ellos. He oído hablar de algunos. Nunca he ido, nunca los he visto. Así que no sé todo lo que hacen o enseñan. Si estás en un sindicato que te encanta, hazme un favor. Deja un comentario abajo y cuéntame. ¿Ofrecen capacitación en servicios residenciales? Creo que el sindicato podría y debería tener un programa de formación excepcional en áreas como comercial, residencial, servicio y construcción nueva. Tienen la capacidad de enseñar de todo. La Asociación Unida podría ser la más grande y de más rápido crecimiento en la industria de la plomería. Chicos, me fui porque no era lo adecuado para mí. Como dije, miren, me encantó durante 25 años. Creo que hacen muchas cosas buenas, pero también creo que hay muchas cosas que podrían hacer mejor. Y quizás aquellos de ustedes que son miembros del sindicato, alcen la voz y háganle saber a su sindicato lo que quieren que se mejore. Yo lo intenté con el mío. No funcionó muy bien. Me pusieron en la lista negra. De todos modos, déjenme un comentario abajo y díganme. ¿Creen en el sindicato o están en contra? Si creen en él, ¿son parte o no? Aquí está mi punto. Me apasiona hablar de este tema debido a mi amplia experiencia. Durante 25 años estuve en el sindicato y otros 15 en taller abierto. He realizado trabajos en el ámbito comercial, residencial, de servicio y también en construcción nueva. Hazme un favor, déjame un comentario aquí abajo y dime qué piensas. ¿Sindicato o no sindicato? ¿Y por qué? Soy Roger Wakefield, el plomero experto líder de AP. Nos vemos en el próximo video si no te lleva la corriente.